Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este resumen de noticias en el que les vamos a contar lo sucedido en los últimos días en Navarra. El lunes supimos al detalle el gasto que prevé el Gobierno en el Departamento de Derechos Sociales. Sus partidas suben un 12% hasta llegar a los 416 millones. Además, ese día, el lunes, el Parlamento no lograba sacar una única declaración institucional en el 5º aniversario de la declaración de ETA de renuncia a las armas. Según el vicepresidente La Parra, las prioridades para el año que viene serán el plan de empleo, la vivienda, las personas mayores, la discapacidad, la atención a la infancia y la renta garantizada. El anteproyecto recoge una partida de 88 millones de euros para el pago de la renta garantizada, un 8% más que lo que se gastará en este 2016. Una prueba también clara y concreta del compromiso social del conjunto del Gobierno y de una prioridad claramente manifestada en cuanto a los objetivos sociales de estos presupuestos. En cuanto a las políticas de empleo, se incluye doblar la ayuda para promover la contratación de los jóvenes, un aumento en las escuelas taller y en las contrataciones en entidades locales. En cambio, desciende la partida de los convenios con agentes sociales. No se trata de aumentar los recursos porque sí y en todos los ámbitos, sino que son unos presupuestos que también, además de eso, además del crecimiento, supone un elemento y una significación de transformación y de cambio en las políticas públicas, en las políticas sociales. En materia de vivienda se prevé un aumento del 21% para desarrollar la nueva ley que primará el alquiler social y la rehabilitación. El Gobierno subvencionará con 12 millones de euros el arrendamiento de 4.000 viviendas protegidas, así como la incorporación de 200 nuevos inmuebles a la bolsa de alquiler de Nasubinsa. Pretendemos impulsar la construcción de viviendas de alquiler social por promotores privados, potenciar de una forma inmediata también, porque supone una solución también más rápida y más inmediata, la bolsa de alquiler. La Parra también ha destacado la mejora en un 11% de la partida para cooperación al desarrollo, del 9% en los programas de atención a la infancia y la familia y el aumento del 4% de la cantidad destinada a dependencia y discapacidad. De nuevo, ha sido imposible lograr unanimidad. El Parlamento ha aprobado 2 declaraciones institucionales sobre el 5º aniversario del fin de la violencia de ETA. Una ha sido presentada por la propia presidenta de la Cámara Foral. Según ha explicado Podemos, pretendían que fuera un texto de consenso. Por eso le han pedido a Geroabay que retirara el que había presentado con anterioridad. La voluntad que queríamos mostrar nosotros es la de la unidad y del consenso en un tema tan delicado como este. Entendiendo que había que hacer un esfuerzo por hacer una declaración unánime, por hacer una declaración unitaria, una declaración consensuada y que podíamos firmar todos los partidos presentes en esta Cámara, como hubiera ocurrido en Madrid si no se hubiera dado el veto del Partido Popular, hemos decidido retirar la que nosotros presentamos. Recoge el espíritu del acuerdo programático en el que se habla no solo de unas víctimas, no solo de las víctimas de ETA, sino del conjunto de todas las víctimas de violencia política que se han producido en los últimos decenios. UPN y Partido Popular han votado en contra y han aprobado su propia declaración institucional junto al Partido Socialista. Por parte de la presidencia, pues yo creo que se ha presentado una propuesta con la idea de que la pudiera votar Bildu, ¿no? En la que evidentemente lo que buscaba era la equidistancia, una vez más, en la que se buscaba que aquí pues no ha habido ni vencedores ni vencidos, sino que había un conflicto y lógicamente nosotros en ese terreno no podemos entrar. El Partido Popular no va a caer en una declaración que tiene como objetivo fundamental dulcificar la realidad. La oposición recuerda que EH Bildu no ha condenado las agresiones a los 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Le exigen explicaciones a Barcos, que comparecerá en el Parlamento junto a la consejera Ana Ollo para exponer su postura sobre lo sucedido. El martes tuvimos los datos del informe de evaluación del programa de inglés en los colegios, el PAI. Según se desprende de este estudio, los niños que se forman con este programa tienen mejor nivel de inglés y el mismo en asignaturas científicas. El departamento quiere ahora que cada colegio elija si quiere impartirlo o no. También ese día se nos ofrecieron los datos de la represión franquista en Pamplona y los datos del gasto en salud para el año que viene.
Según la evaluación, el alumnado British Spy obtiene notas superiores a la media en inglés e iguales en competencia científica. 4/5 de los estudiantes superan el nivel A1 en comprensión escrita. Casi 2/3 superan el nivel A1 en comprensión oral. Poco más de la mitad superan el nivel A1 en expresión oral y casi la tercera parte supera el nivel A1 en expresión escrita. Con respecto a la competencia científica, podemos decir que casi 2/3 partes de los estudiantes, en global, de todas las dos muestras, la muestra de Centro SPY y la muestra general, presentan un grado de desarrollo de competencia científica correspondiente a su edad. Una conclusión que resulta de la evaluación del programa de aprendizaje en inglés en el alumnado de sexto de primaria. Según Educación, un alumnado que no es comparable a la media por tener unas condiciones socioeconómicas superiores. Para la oposición, estos resultados avalan el programa y critican el trato que le ha dado el cuatripartito. Su obsesión por el PAI, señor consejero, les llevó en primer lugar a ponerlo en duda, después a desprestigiarlo y finalmente a cuestionar su desarrollo y también sus resultados. Evidentemente, con lo poco que hemos conocido hoy de la evaluación, en muy mal lugar, señor consejero, han quedado. Creo sinceramente que ustedes tienen que pedir públicamente disculpas. El departamento quiere que sea cada centro quien decida si quiere incorporarse al PAI o si prefiere salirse de él. Mendoza publicará antes de fin de año una orden foral que determinará las pautas de funcionamiento del programa. La incorporación a los programas de aprendizaje en inglés no debe ser una imposición, sino una respuesta a las demandas por parte de los centros educativos. Una opción abierta a los centros con posibilidad de entrada y de salida. Tanto el consejero de Educación como su director general han encontrado el apoyo del cuatripartito. El consejero Fernando Domínguez y su equipo cuentan, según el anteproyecto, con 53 millones de euros más. Salud destaca, con respecto al presupuesto de 2016, la apuesta por la mejora de atención primaria, la consolidación de la estrategia a pacientes crónicos y la reducción de las listas de espera con una asignación adicional de 3 millones. Los planes del Ejecutivo contemplan la revisión parcial de las cocinas hospitalarias, para lo que se ha dotado de casi 3 millones de euros. En líneas generales nos parecen unos presupuestos ajustados a la realidad y suficientes como para poder ir caminando hacia la transformación del sistema sanitario que pretendemos. Como novedad, el próximo año se van a destinar 600.000 euros para subvencionar el copago de medicamentos a colectivos con rentas bajas. Con una partida de 600.000 euros es la nueva subvención del copago farmacéutico, del que un total de 242.000 personas se podrán beneficiar en 2017. El Instituto de Salud Pública aumenta su presupuesto en 21 millones de euros. Se priorizará el plan de acción de la salud laboral para disminuir los riesgos en el trabajo y los programas de detección del cáncer colorectal y mama. El programa de detección precoz del cáncer colorectal para incluir en 2 años a la segunda mitad de Navarra, alrededor de 80.000 personas, además de la segunda vuelta de la primera mitad de Navarra, y que aumenta el 74%. Según el departamento, el incremento presupuestario va a posibilitar acometer acciones como la extensión de la hospitalización a domicilio, el fomento de la investigación, la mejora del transporte sanitario o la puesta en marcha del decreto de salud sexual y reproductiva. 306 pamploneses, de los que 304 eran hombres y 2 mujeres, fueron asesinados durante el franquismo por razones políticas y en la práctica totalidad de los casos sin juicio previo ni sentencia firme. Así se recoge en el informe sobre vulneraciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la etapa franquista en Pamplona, realizado por un equipo de investigación de la Universidad Pública de Navarra. Que hemos empleado no horas, sino días y semanas en intentar pulir la lista referente a los asesinados en Pamplona. Y qué decir tiene que todavía faltarán cuestiones interesantes, de matices, de detalles, de personas que probablemente falten, no serán muchas, de personas que probablemente haya duda. El informe, además de asesinatos, muertes en cautividad, desplazamientos y encierros, contabiliza también testimonios sobre agresiones de género, represión económica y laboral, represión lingüística y cultural y tortura y agresiones físicas. Sigue llamándonos la atención y sorprendiéndonos la enorme variedad de módulos o modelos de disciplinar a la población y de castigarla en su caso por delitos supuestos o no relacionado con sus ideas y sus creencias. Se han podido verificar 1.014 casos de prisión, de los que 867 eran hombres y 147 mujeres. Según las cifras recogidas y los testimonios ofrecidos en la Oficina de Información sobre Memoria Histórica,
La mayoría estuvieron en la prisión provincial, mientras que el resto fueron retenidos en comisaría o cuarteles locales, campos de concentración o batallones de trabajo. Que se ha obtenido información muy abundante, muchísimos testimonios, que hay mucha información novedosa que hasta ahora había permanecido de alguna manera oculta. El informe incide en que es muy complicado acceder a datos muchas veces por el oscurantismo del régimen y las dificultades que encuentran los investigadores para acceder a la documentación. El miércoles el Gobierno anunciaba los plazos para la reversión de las cocinas que anticipaba un día antes y que se conviertan de nuevo en servicio público. El proceso culminará en junio de 2017 cuando la Administración controle en ese momento la compra de los alimentos y su elaboración. Una empresa se encargará de labores auxiliares como el emplatado, la distribución o la limpieza. Ese día, además, una jueza de la Audiencia Nacional decidía que es competente para investigar un posible delito de terrorismo en la agresión de Alsasua. La reversión del servicio de cocinas al sistema público conlleva la creación de 33 nuevos puestos de trabajo públicos entre cocineros, dietistas o administrativos. El consejero Domínguez ha adelantado que no se puede subrogar al personal que actualmente trabaja para Mediterránea de Catering. La recuperación de las cocinas supondrá un coste de 6.300.000 euros, es decir, 750.000 euros más que en la actualidad. Los convenios colectivos, las empresas privadas, en principio tienen recogidos un mayor número de horas por trabajador en la jornada laboral que la función pública. Por lo tanto, el número de trabajadores que se tienen que emplear es mayor y esa es la diferencia del sobrecoste. El anteproyecto de presupuestos contempla también la compra por 2 millones de euros del equipamiento actual con el que cuentan las cocinas. Los técnicos han propuesto el sistema de línea fría como el más adecuado, con excepciones para casos especiales, ya que es la que más ventajas ofrece frente a otros procesos de restauración colectiva, especialmente en personas o grupos vulnerables. Las cocinas hospitalarias ofrecen 156 platos diferentes y algunas variantes más y 76 dietas en función de los pacientes. La jueza actúa a raíz de la denuncia presentada por Covite y entiende que los hechos podrían constituir un delito de terrorismo según la nueva redacción del Código Penal. La jueza Lamela ha requerido al juzgado de Pamplona las diligencias, lo que supone un paso previo para pedirle que se inhiba del asunto. Considera en su auto que la agresión fue brutal y pide a la Guardia Civil que emita un informe sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en Navarra. El gobierno foral se mantiene a la espera de la decisión que pueda adoptar la jueza Benito al respecto, puesto que es ella quien lleva la investigación. Que más allá de las solicitudes que hace Audiencia Nacional, son varias y son detalladas, lo que interesa al gobierno de Navarra es conocer cuáles van a ser las respuestas, entre otras, de la que hoy sigue siendo responsable de todo el procedimiento y que es la juez Benito. 6 de los 8 jóvenes identificados en un informe de la Guardia Civil como participantes en la agresión se han presentado para declarar voluntariamente, pero no han podido hacerlo porque la jueza Benito no se encontraba de guardia. El jueves fue eminentemente un día marcado por la política. En el Parlamento navarro se celebraba el primero de los debates del Estado de la Comunidad con Uxue Barkos como presidenta. En esos debates pidió consenso en 4 grandes áreas y desgranó lo realizado en 15 meses de gobierno. Todo el mismo día en el que Rajoy se enfrentaba a su investidura en el Congreso de los Diputados. La primera media hora de discurso ha sido para cargar contra la herencia recibida del anterior gobierno de UPN. Nos deja datos desalentadores. Nos encontramos, repito, al llegar al Gobierno con una deuda de 3.323 millones de euros. Tras año y medio de legislatura, Uxue Barkos asegura que el cambio está en marcha en Navarra, pero advierte de que requiere tiempo. El cambio es hoy una realidad en nuestra comunidad. Navarra avanza más y mejor que hace un año. No quiero obviar en este debate la autocrítica, ni tampoco dejar de reconocer que se han cometido errores por parte del Gobierno, claro que sí, a lo largo de este año. Fruto algunos de ellos de la inexperiencia, en otros fruto de la necesidad de emergencia impuesta por razones de todos conocidas. También reconozco que hay quien puede no haber visto cumplidas todas sus expectativas en este primer año. Pero el cambio, para ser sólido, requiere tiempo. Agradece el trabajo a sus socios de gobierno. Demostrar que otra forma de gobernar y una mirada social es posible en Navarra. Ninguna persona que viva en Navarra
se quedará al margen del cambio de progreso que estamos realizando. Y pide unidad a la oposición en 4 grandes ámbitos: la defensa del convenio y el autogobierno, el reposicionamiento en Europa, la defensa del euskera y el avance y la consolidación del proceso de paz y convivencia. Hoy quiero ampliar el espacio para el acuerdo al resto de las fuerzas políticas que desde posiciones de oposición legítima creo que son imprescindibles para la construcción de los fundamentos básicos de una sociedad en progreso y civilizada. 2 horas de discurso en el primer debate sobre el estado de la comunidad al que se enfrenta la presidenta Barcos. La oposición ha echado en falta más autocrítica por parte de la presidenta en su discurso. Para UPN, por ejemplo, Uxue Barcos se ha preocupado más de echar la culpa al resto de los errores cometidos. No hay un ápice de autocrítica en todo el discurso, en 2 horas de discurso. La responsabilidad de los problemas que tiene Navarra siempre es de otros, nunca es de quien está gobernando. Y bueno, yo creo que sigue viviendo pues en su mundo. Se podría titular Uxue en el País de las Maravillas. Media hora de su intervención la ha dedicado a hablar de pasado, la ha dedicado a hacer oposición a la oposición, ha estado 1 hora vendiendo los logros del gobierno, diciendo que han hecho cosas que muchas de ellas no están hechas todavía. Un gobierno basado fundamentalmente en el odio y en la revancha, en las medidas que ha tomado, y desde luego ha dejado bien claro que poco podía presumir de la gestión y la labor que han hecho durante este año. Los socios del cuatripartito se reafirman en su compromiso con el acuerdo programático y consideran que algunas políticas que han llevado a cabo hasta ahora tienen más que ver con arreglar lo que se han encontrado. El compromiso de este Gobierno es claro, es un compromiso con el empleo, es un compromiso con el progreso, es un compromiso con el desarrollo de toda Navarra. Las cosas se están haciendo bien, se han hecho muchas cosas. Es cierto que la herencia recibida no se puede dejar de lado y para entender lo que pasa en la Navarra del 2016 hay que hablar de esa herencia recibida. Este segundo año de legislatura va a ser crucial para nosotros, para que la ciudadanía pueda ya percibir en su cotidianidad esos cambios que se han empezado a materializar a través de leyes, pero ahora tendrán que ejecutarse. Esa actitud de compromiso y de trabajo a favor de un cambio plural, social, de convivencia y de pluralidad en Navarra, pues está firme y presente en Izquierda Esquerra como el primer día. Es el balance al trabajo del Gobierno, que ha cumplido 462 días desde que en julio de 2015 tomaran posesión de sus cargos los distintos consejeros. El viernes el Gobierno daba un paso más en el trámite de los presupuestos con la presentación de las cuentas a los agentes económicos y sociales. También fue un día en el que se sucedieron las peticiones de investigación por la muerte de un senegalés en dependencias policiales. Llegaba el consejero con buenas intenciones. Creo que los presupuestos de este año van a dar satisfacción a por lo menos aquellas críticas que nos hicieron el año pasado. Obviamente habrá nuevas críticas porque esto es ley de vida y también las iremos asumiendo. Pero a priori los sindicatos no ven con muy buenos ojos el anteproyecto de presupuestos. Que yo diría que se nos pide un acto de fe, ¿no? Porque partimos de premisas, de hechos que tenemos que entender que se van a dar, como por ejemplo una posible negociación del convenio económico. Entendemos que es un incremento absolutamente insuficiente, ¿no?, para revertir todos los efectos de los recortes y las políticas de austeridad que se han venido aplicando en los últimos años. Siguen siendo unos presupuestos totalmente condicionados por el fuerte peso de la deuda pública. Tampoco los empresarios son entusiastas. Nos llama poderosamente la atención las infraestructuras, la ausencia de inversión importante, significativa. Solo hay una partida destinada a la 121, tren de alta velocidad, es importante. También el canal de Navarra. El consejero de Política Financiera entregará el lunes al Parlamento el anteproyecto de presupuestos. 3.693 millones de euros, 187 más que este año. A partir de su publicación, los grupos presentarán las enmiendas. A la 1 del mediodía del martes, los agentes dan el alto a un conductor de una motocicleta que circulaba haciendo zigzags y a gran velocidad por la Rochapea. Según la policía, al bajar de la moto, dio un cabezazo a uno de los agentes y otro compañero tuvo que intervenir para poder reducirle y detenerle. ¡Que no me muerdas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me arrancas! ¡Que me la arrancas! ¡Que me arrancas el brazo, hombre! ¡Que me la arrancas! En este vídeo, que la Policía Nacional afirma que no es suyo, se ve también la intervención de algún viandante. ¡Que somos policías! ¡Que somos policías! ¡Joder! ¡Somos policías! ¡Hombre! En dependencias policiales se le cacheó. Se le encontró una bolsa con heroína y falleció, según la versión policial, sentado en uno de los bancos esperando a ser introducido en uno de los calabozos. La autopsia practicada al hombre descartó la presencia de signos de violencia en su cuerpo.
Desde que se conociera el suceso, los partidos políticos del cuatripartito, el Ayuntamiento de Pamplona y organizaciones como Denonchat o SOS Racismo han reclamado información sobre lo ocurrido a la delegada del Gobierno y han pedido que se investigue a fondo lo ocurrido. Porque creemos que hay que clarificar si hubo algún tipo de negligencia, si hubo algún tipo de negligencia, si las informaciones que están apareciendo pues son ciertas o no, y desde luego pues qué datos hay, qué informes hay, qué grabaciones en vídeo puede haber para asegurar en qué condiciones llegó el detenido a la comisaría. Los grupos del cuatripartito quieren que Carmen Alba comparezca en el Parlamento de Navarra y Bildu ha solicitado también su intervención en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polque. A lo largo de esta semana, la Asamblea de Osasuna centró buena parte de la atención. Los socios compromisarios optaron por declarar a Tebas persona non grata, algo que no tiene efectos prácticos al no estar recogido en los estatutos. El objetivo era que esta imagen no se repitiera, la del presidente de la Liga, Javier Tebas, en el Sadar. El 72% de los compromisarios votaron a favor de declararle persona non grata en el estadio mientras dure su mandato por el perjuicio que, según la propuesta que partió de compromisarios integrantes de Sadar Bizirik, el presidente de la LFP está causando a Osasuna, tal y como expuso Miguel Azcona de Manegurre, uno de los firmantes que integran la plataforma. Entendemos que es la única manera que nos queda a los socios de reivindicar el osasunismo frente a aquellos que atacan al club. Fue la votación más holgada de la noche, con 221 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones. Sin embargo, en la práctica no se puede llevar a cabo, pues es una figura no recogida en los estatutos de Osasuna, tal y como explicó el presidente Luis Abalza. No se puede hacer de ninguna de las maneras, salvo el sentir de la Asamblea, que ya lo voy a publicar, puesto que en los estatutos, como he dicho antes, no está recogida la figura de la persona non grata. Aunque para lo que sirvió fue para mostrar el malestar del osasunismo con Tebas. No obstante, Sabalza se mostró dispuesto a volver a realizar una votación similar cuando los estatutos recojan esta figura. El mandatario rojillo no espera represalias futuras del presidente de la LFP, organismo que aún podría sancionar deportivamente a Osasuna con un descenso una vez finalice el proceso judicial. No tiene por qué ser así, eso sería que pensábamos que el señor Tebas es un hombre vengativo. Entonces, o sea, decir, en principio yo no lo veo como tal y por lo tanto yo entiendo que, bueno, ha sido una decisión de la Asamblea que no comparte la Junta Directiva, ni comparte el presidente, ni otros muchos socios compromisarios, por tanto yo no entiendo que tenga que tener represalias a posteriori. A pesar de que se quitó del orden del día la reprobación de la Junta por dar su aval al actual presidente de la Liga, los compromisarios mostraron su contrariedad y Sabalza tuvo que argumentar su decisión. 36 clubes antes que Osasuna que le dieron el voto, nos pareció correcto ir con la mayoría. ¿Nos equivocamos? Porque ustedes entienden que nos hemos equivocado, pues lo asumimos y punto. Dicha explicación no convenció a gran parte de la Asamblea. Venimos de una casa muy pequeña, entonces bueno, sí que quería un cambio importante. Buscamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando pues en Polque. Pues hasta aquí este resumen de noticias. Les esperamos con más información dentro de 7 días. Adiós.